les voy a decir a continuación está inspirado en el libro Para que se acabe la vaina de William Ospina, que ya había leído en la universidad, pero que un amigo volvió y me lo prestó, volví, lo leí y lo consideré pertinente para un capítulo de Podéis ir en paz. Después de leer este libro, por segunda vez me ratifico en la idea de que el cuentico ese de que el Estado le tiende una mano a las FARC para que se desarme y se reincorpore a la vida civil es eso, un cuentico. El Estado se sienta a negociar con las FARC manchado de sangre y como el mayor responsable de la guerra en Colombia. No solo por haber creado todas las condiciones para que surgieran todas las violencias, sino que el Estado ha mandado a matar. Y por ponerle apenas algunos ejemplos, pues si no me creen pueden ir a preguntarle a la familia de Jaime Garzón, a la familia de Alfredo Correa de Andrés, a la familia de Tito Díaz, el exalcalde del Roble, a las madres de Soacha, etcétera, etcétera, etcétera. Y no continúo porque nos podríamos quedar todo un día y los ejemplos que les puse son apenas ejemplos recientes. Concuerdo con la idea central del libro de que el desastre que ha sido Colombia se debe a, abro comillas, la ausencia de pueblo en el relato de la nación, cierro comillas. Se debe a la forma como la élite ha manejado el país. Según William Ospina hay que preguntarnos, abro comillas, ¿quién arrojó a los guerrilleros a la insurgencia, a los delincuentes al delito, a los pobres a la pobreza, a los mafiosos al narcotráfico, a los paramilitares al combate, a los sicarios a su oficio de mercenarios, sino una manera de gobernar al país que cierra las puertas a todo lo que no pertenezca al orden de los escogidos, cierro comillas. Devolvámonos en el tiempo y ubiquémonos en los primeros años del siglo XIX. Resulta que unos criollos que decidieron independizarse de España tuvieron que recurrir a los indígenas, a los campesinos, a los negros y a los marginados en general para utilizarlos como carne de cañón en sus gestas independentistas. Y una vez logrados sus objetivos, es decir, una vez que ganaron esas gestas, abandonaron a estos marginados a su suerte, mientras ellos, muy contentos, se repartían las tierras a su antojo, formando latifundios que en su mayoría eran improductivos. La élite colombiana, centralistas y federalistas primero, liberales y conservadores, después y finalmente santistas y uribistas, pero son los mismos, negaron la diversidad de un país que era o es diverso al límite de la diversidad, en todos los aspectos, geográfica, étnica, culturalmente, etcétera, etcétera. Esa élite no quiso proteger la vida ni la propiedad, pues cada tantas décadas patrocinó el despojo de tierras a campesinos y para hacerlo conformó contrainsurgencias que décadas después adoptarían el nombre de paramilitares. El paramilitarismo no nació con las AUC como nos lo han querido hacer creer. La contrainsurgencia ha existido incluso mucho antes que las FARC y el ELN. Bolívar no fue capaz de separarse de la iglesia y le dio continuidad al oscurantismo en Colombia. No se dieron las conquistas liberales, ni la separación de la iglesia y el Estado, ni la educación laica. De hecho, la educación fue y sigue siendo perpetuadora de la desigualdad. La educación ha sido clave para que la clase hegemónica se mantenga en el poder porque lo que hace es dejar la gente en la ignorancia para que sean más manipulables. Ejemplo de esto, pues una educación sexual que niega la diversidad y esconde la realidad. Ese clericalismo se impuso de forma severa, violenta y desdeñó creencias ancestrales. La iglesia se alió con los terratenientes, con el poder político y con el poder militar, fanatizó a la población, prohibió la lectura libre y se educó al país en el racismo, la intolerancia, la mezquindad, la homofobia y la codicia. Se despreció al indígena, al negro y se les consideró ciudadanos de segunda categoría. Sus expresiones culturales fueron ninguneadas al límite del desprecio. Por poner un ejemplo, en los clubes sociales de Barranquilla, donde va la gente de bien, se prohibieron hasta los años 60 los porros, porque la única música respetable era la de las orquestas internacionales. El estúpido culto a lo extranjero. El Partido Liberal, que prometía de dientes para afuera las necesarias reformas liberales, siempre se acobardaba y terminaba convertido en un partido de delfines y burócratas que se han repartido este país junto con el Partido Conservador como se les ha dado la gana. Y cuando apareció un verdadero liberal, Jorge Eliezer Gaitán, lo mataron
la supresión del otro, el exterminio, ha sido una forma de hacer política en Colombia, lo crean o no, y hay muchos ejemplos de esto. La diferencia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal era, como alguien dijo alguna vez, que los primeros iban a misa de 5 y los segundos a misa de 8. Esa clase de dirigente obtusa y mezquina trató de convencerse a sí misma y a los demás de que Colombia era un país blanco, católico y de origen europeo. Nada más lejos de la realidad. Se abandonó a la gente en la pobreza y se hacían ingentes esfuerzos por esconder los pobres cuando nos visitaban los ilustres prohombres del extranjero. La ley aquí ha sido para los de Ruana, o sea, los pobres y los campesinos, y se aplicaba o se aplica de manera distinta dependiendo de qué familia seas y de cuánto dinero tengas, porque hasta en las cárceles hay estratos. Aquí se nos ha engañado con un remedio de democracia que justifican en que cada tanto vamos a las urnas, pero pasan por alto que una democracia requiere de la inclusión social, de libertad de expresión y de conciencia, de una educación universal, obligatoria y gratuita para que la gente no caiga en la ignorancia y no sea proclive a la manipulación. Un país donde la recompensa por el trabajo es ofensiva, se trabaja pero no se gana lo suficiente para llevar una vida digna, y hay donde los marginados se rebelen. Ahí sí les cae todo el peso de la fuerza. Porque la represión ha sido la forma como se han solucionado los problemas sociales aquí, o con los estigmas. A todo el que se subleve se le llama comunista. Y se persiguió el comunismo antes de que hubiese comunismo en Colombia. Pero lo que verdaderamente odiaba y perseguía esa élite política era el liberalismo, el discurso de los derechos humanos y todos los elementos de una democracia liberal. La idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad ponía en jaque al sistema de castas y estratificaciones, y ellos, por supuesto, no iban a perder sus privilegios. Por eso de que Santos le va a entregar el poder a las FARC o al comunismo o al castrismo o al chavismo, pues eso es un cuento. O sea, Santos pertenece a la oligarquía liberal, familiar de Eduardo Santos, que fue presidente. Es una familia que ha gozado de los privilegios, una familia que ha hecho parte de la élite del establecimiento. Entonces, con toda seguridad no le va a entregar el poder a las FARC. Continuemos. Un miembro de la élite conservadora llamado Laureano Gómez, que tenía un discurso tan reaccionario e incendiario que atizó la barbarie de lo que se llamó la época de la violencia y que dejó nada más y nada menos que 300.000 muertos. Y para parar esos ríos de sangre tocó firmar un pacto entre élites llamado Frente Nacional, donde otra vez la oligarquía liberal conservadora se repartía el país a su antojo, dejando por fuera otras expresiones políticas y consolidando una exclusión política de dimensiones bárbaras que después se convirtió en una de las causas de la guerra actual. Las guerrillas en un inicio fueron conformadas por campesinos liberales que se sintieron traicionados por ese liberalismo y que se negaron a emigrar a las ciudades. La idea del comunismo y el marxismo les llegó después, pero la culpa fue de esa oligarquía que los obligó a abandonar sus tierras e irse a los cordones de miseria de las ciudades. A la élite conservadora le debemos, por ejemplo, la creación del M-19, pues se robaron las elecciones de 1970, pusieron a Misael Pastrana en el poder y eso, pues por supuesto, exasperó a los jóvenes de la NAPO, que terminaron conformando la primera guerrilla urbana de Colombia, que es el M-19, pues por supuesto es un error, pero es consecuencia de que el conservadurismo se haya robado las elecciones. El caso es que 28 años después de 1970, terminamos los colombianos eligiendo como presidente a un conservador, de hecho al hijo de quien fraudulentamente ocupó la Casa de Nariño, y me refiero al ilustre Andrés Pastrana. Que por cierto escuché por ahí que Lilian Tintori decía que ojalá Venezuela tuviera un presidente como Andrés Pastrana, pues te lo regalamos, y me parece muy mediocre una posición, o sea, tratar de salir del chavismo para después poner un presidente como Andrés Pastrana, pues es aspirar muy poco, es mediocre. A partir de 1970 el bipartidismo del Frente Nacional frenó la industria colombiana y propició las condiciones para que los grandes terminaran por aplastar a las pequeñas y medianas empresas. Esto se agravaría tiempo después con la apertura económica del irresponsable gobierno de César Gaviria.
Entonces, conclusión. Aquí surgen todas las violencias y engendramos los peores y más malvados monstruos. Y todo se explica desde teorías tan absurdas como que el colombiano es genéticamente propenso a la violencia o que el demonio vino y descargó todos los males sobre esta tierra. Aquí todos los males han brotado porque se ha abonado el campo para que así sea. Abro comillas, las cosas nunca ocurren por casualidad, sino porque todas las condiciones están dadas, cierro comillas. Bueno, pues esto ha sido todo por esta entrega. Espero haberles dado una perspectiva distinta a la que nos han dado los medios de comunicación de poder y les recomiendo la lectura de Pa' que se acabe la vaina del fabuloso genio William Ospina. A mis amigos de la crónica les digo, podéis ir en paz.